Tiempo de espera, capítulo número 13, la decisión. Llegué al hospital de Cleveland cuando la luz del sol comenzaba a debilitarse. La ciudad que tantas veces había recorrido, contemplado con asombro, disfrutado en playas a lo largo del lago Erie, parecía ahora un escenario lóbrego, originado sin dudas por mi estado de confusión. Me registré en la clínica presentando la credencial que me habilitaba para transitar con libertad en las diferentes áreas nosológicas. Cuando abordé el ascensor que me transportaría hasta el piso donde estaba alojado mi padre, el ritmo cardíaco comenzó a decelerarse y un temblor se apoderó de mis manos. El sudor humedecía mi cuerpo gélidamente. La habitación 725 quedaba en el ala derecha, al final del pasillo. Me detuve en el afán de equilibrar mi respiración y retomé los pasos, ahora más serenos. Cuando llegué a la puerta de la sala, quién sabe qué fuerza se adueñó de mí, dejando a un lado la hija para ser la médica, que tantas veces traspasaba esos recintos con el propósito de observar a algún paciente. Creo que si un colega hubiese registrado mi presencia, diría que la doctora Eliana Linares avanzaba segura y con el ímpetu de la responsabilidad hasta la cama donde yacía aquel enfermo. Ligado a la vida por sondas y aparatos de alta tecnología, reposaba el cuerpo inerte de mi padre. Instintivamente le tomé el pulso y apoyé la mano sobre su frente. Enseguida analicé cada uno de los indicadores de las pantallas y registré una lista de datos que me interesaban. Quién sabe por cuánto tiempo permanecí sentada a su lado. La urgencia me encontró reclinada con ambos brazos en la pared del baño del cuarto, con las rodillas buscando el piso. Un líquido ácido y pegajoso surgía de mi garganta en un intento quizá de despojarme de la impotencia y el miedo. Más allá de todas las evidencias que demostraban su agresividad, más allá de las innumerables pruebas que daban cuenta del diagnóstico, estaba, como nunca, frente a frente a la atrofia cerebral progresiva. Eran cientos los análisis vistos en laboratorio, muchos los testimonios escuchados. Había sentido el agobio y la necesidad de contar con elementos que determinaran decisiones concretas, pero nada, absolutamente nada era comparable a esta realidad. Era mi padre, el doctor Octavio Linares, uno de los neurólogos más comprometidos en la investigación de la enfermedad, el que ahora la padecía. No podía saber si al menos por un instante fue consciente de que precisamente esa era la dolencia que lo aquejaba. De ser así, ¿cuál fue su pensamiento? Muchas veces, durante el ejercicio de mi profesión, supe de colegas enfrentándose al dilema de escoger entre situaciones complejas. En la mayoría de los casos, la decisión era consecuencia de las acciones terapéuticas más favorables o menos dañinas para el paciente. El planteo prosperaba teniendo en cuenta el bienestar del enfermo, siempre optándose por el criterio científico prevaleciente. En el caso de la ACP, todo lo leído, actuado o observado perdía relevancia. Aún así, no estaba dispuesta a perder la confianza en los procesos científicos que se habían venido realizando. En un enfermo de gravedad como mi padre, los posibles tratamientos se demorarían mucho más por cuanto el consentimiento informado jamás podría concretarse. Los pacientes en estado avanzado, más allá de las trabas legales, impedían a los facultativos obtener el documento que autorizaba cualquier práctica. Estaban sometidos a una agonía segura. Conocía de memoria cómo la investigación clínica estimaba el consenso de la persona, su comprensión y análisis de los procedimientos. Sabía también de los efectos de determinados fármacos para poder evaluar su prescripción. Aunque me negaba a recordarlo,
hacían eco en mis oídos los derechos del paciente declarados por la Asociación Médica Mundial y que yo misma había expuesto en una ponencia en Lisboa poco más de un año atrás. El enfermo tenía derecho a la autodeterminación y a decidir respecto a su persona, dar o negar su consentimiento para cualquier examen o terapia. Si estaba incapacitado, se necesitaba el concurso de un representante legal. La acción médica se llevaría a cabo calculando las complicaciones con los beneficios previsibles. Los profesionales debían abstenerse de actuar si no tenían la seguridad de que los riesgos evaluados y los modos para enfrentarlos resultaran de manera satisfactoria. Pero en todos los casos, las personas debían ser partícipes voluntarios, informados y en conformidad. Mi padre estaba lejos de poder decidir sobre su vida. Cuando volví a mi casa, pude comprobar con cuánta ansiedad me esperaba Edward. No sabía muy bien qué decirle al niño y aguardaba mi regreso esperanzado en que nada de lo que yo le adelantara fuera la verdad. Coincidimos en mantener a Axel alejado de la noticia. Confiamos en que el tiempo nos ofreciera un panorama más alentador. Debía ser cauta. No estaba en los planes inmediatos participar a mi marido acerca de mis propósitos. Sí le anticipé que en los próximos días, no más de 3 o 4, necesitaba quedarme en la clínica cerca de mi padre. Ordené todo para que las cuestiones domésticas fueran cubiertas y especialmente que Axel pudiera continuar con sus rutinas, de manera tal que mi ausencia lo perturbara lo menos posible. Pasé la noche estudiando cada una de las muestras obtenidas en el laboratorio. Repasé paso a paso los métodos experimentales. Solo me faltaba verificar los resultados de los nuevos análisis prescriptos y valorar los estudios de diversa índole que necesitaba para asegurarme acerca de la salud general de mi padre. Debía considerar una serie de pasos que tenían que ver con la organización y la seguridad. Contaba con gente de confianza que nada se preguntaría frente a determinadas órdenes o prescripciones. Sin embargo, esta vez debía acotarla al máximo posible. Alenka ya era mi amiga cuando me recibí de médica y es también desde hace mucho tiempo mi colaboradora directa. Se recibió de bioquímica y farmacóloga más tarde en la universidad en la que yo misma asistí, después de haberse radicado en Estados Unidos huyendo de su Croacia natal, cuando tuvo la suficiente edad para optar por un sitio que la alejara del dolor de la pérdida. Confiaba en ella tanto como en mí misma. Sin embargo, no podía hacerla cómplice de una actitud cuyos resultados aún no podía valorar. Creía, claro está, que mi decisión no solo le devolvería a mi padre la salud y a mi hijo su abuelo, sino que nos elevaría a la cúspide de los avances científicos cuando la comunidad médica pudiera comprobar que no habían sido en vano todos los años de trabajo en el intento de desterrar a la ACP de las enfermedades sin protocolo. Aun cuando le fuera fácil determinar que esa era la dolencia que afectaba a mi padre, no debía ni sospechar cuáles eran los mecanismos que yo estaba dispuesta a poner en marcha. De lo contrario, podría convertirse en mi mejor enemiga. Solidaria con mi dolor, no solo se convirtió en el sostén emocional, sino que también facilitó toda acción al dejar en mis manos el control de enfermeros y técnicos responsables de la sala en la que estaba internado mi padre. La confusión que ahora me invadía sumió mi mente en un estado donde se enredaban los recuerdos con el presente, la nostalgia con la ilusión, la incertidumbre con la esperanza. Mantener el pensamiento alejado de estas emociones era un desafío. No había posibilidad más que para superarlo. Se imponía actuar con toda la lucidez necesaria. Organicé intelectualmente, no sin esfuerzo, todos y cada uno de los pasos que llevaría a cabo para cambiar para siempre la historia de mi padre y de cientos de personas que padecían como él. Para eso era imprescindible contar con la ayuda de Alenka.
La llamé antes de la medianoche. Necesito que me asistas. La salud de mi padre está en riesgo. Decime, Eliana, lo que digas. Quiero que esta misma noche adelantemos algunos resultados. Así a primera hora de la mañana puedo solicitar estudios de imágenes. Nos vemos en el laboratorio en 1 hora, si te parece bien. Por supuesto, ahí estaré. Prométeme que después de esto volveremos juntas a la isla de Vis. Alenka había nacido allí, en ese paraíso inmerso en una tierra lastimada por las guerras y la dureza de su gente. En un barco que tomamos en Dubrovnik navegamos las aguas del Adriático y en un día pleno de sol arribamos al pueblo de sus orígenes y recuerdos más intensos. Necesitaba sublimar los fantasmas de una niñez alterada por los miedos de sus adultos y sabía que no era el lugar geográfico que la viera crecer el responsable de sus desdichas. Solo la obsecuencia de grupos humanos que, sin entender el valor de la vida, simulaban ser inmortales, enfrentándose a la lucha por el poder. Con el ruido estremecedor de cada gatillo que se disparaba, se estrellaban las ilusiones de miles de jóvenes. Se esparcían en sus cabezas las secuelas de la pólvora, y los gritos de la desesperación se hacían eco en la piel, la mueca de los labios y el frunce del entrecejo. Se los reconocería en cualquier lugar del mundo que se los viera. Construirían su futuro con el orgullo de ver a sus hijos empuñando un arma que desde muy pequeños enseñarían a usar. La acompañé a caminar la isla en toda su longitud. Con cada paso parecía adueñarse de una porción de tierra y reencontrarse con los lazos filiales. Absorbía el aroma de las piedras húmedas y escuchaba el rumor del agua en la que cada tanto mojaba sus pies. Buscó en el cementerio situado al pie del poblado las lápidas que exhibían aquellos apellidos tan caros, aquellos rostros que le recordaban a otros, señales de vida sin vida que ahora ella misma transitaba. Se perdió entre las callejuelas empedradas, entre las lomadas y sus curvas. Se detuvo en cuanta casa creyó que pudo albergar la sangre de su sangre y encontró el sitio justo de sus abuelos, el edificio construido en lo alto, de escaleras empinadas, habitaciones angostas, un cuarto arriba del otro. En la planta baja el baño, el lavadero y los parrales. Los mismos parrales que engendraron las uvas con las que se elaboró el vino de las misas, las mesas de las fiestas, el homenaje fortuito. Las campanadas de las 12 del mediodía nos llevó una y otra vez a una de las muchas iglesias. Vimos zarpar en el amanecer los barcos que sostienen la vida en la isla, y las mismas caras acarreando bolsas y cajas, baldes y canastos. Otras que evocan la rutina del pueblo y delatan su apego por él. Un saludo familiar, un apretón de manos, la sonrisa del afecto, la mirada curiosa y atenta ante el foráneo. Así amé a ese pueblo perdido en la misma Europa de mis ascendientes. Con la firmeza heredada por el corazón muy sensible, Alenka combina su trabajo con excelencia. Le pido unas muestras de sangre y las obtiene. Ingreso al laboratorio cuando ella misma lo hace y dispongo a mi antojo de todas aquellas drogas que necesitaré muy temprano, por la mañana. No encuentro agujas para estas jeringas, le digo. Ya te las traigo. Y después podés irte a tu casa, Alenka. Te estoy muy agradecida. ¿Te vas a quedar acá? Sí, pero voy a tratar de descansar. Lo necesito. Si es así, nos vemos mañana. Nos despedimos con un fuerte abrazo. Estaba lista para enfrentar el desafío. Sobre el mediodía inyecté a mi padre la primera dosis de la droga que conocía más que a mí misma. Permanecería todo el tiempo a su lado, controlando cualquier posible reacción. 2 horas más tarde, entreabrió los ojos por el término de unos pocos segundos y se le modificó el rictus de la boca. No hubo otro tipo de respuesta motriz. El pulso se mantuvo dentro de los parámetros esperados. El ritmo cardíaco no se alteró
y tampoco la presión arterial. Sin embargo, comenzó a compensarse la temperatura corporal y recuperó visiblemente el tono de su piel. Provoqué algunos estímulos y enseguida comprobé movimientos reflejos. Por un corto espacio de tiempo se intensificaron mis expectativas, pero pronto se derrumbaron. De manera imprevista, mi padre fue objeto de una conmoción. Su cuerpo comenzó a sacudirse en espasmos continuos. Abrió los ojos y observé una súplica en su mirada. Empezó a amorotanarse el rostro. Con fuerza le sostuve la lengua. Mientras tanto, ni por un instante dejé de hablarle. Escondía la desesperación detrás de las palabras que brotaban de mi boca. Todo va a estar bien, papá. Confía en mí. ¿Me escuchás, no es cierto? ¿Te dije que Axel está muy ilusionado con el viaje a la Patagonia? Con la firme convicción de que contrarrestaría los síntomas, apliqué, apenas la urgencia me lo permitió, una potente dosis de medicamento y a los pocos minutos se observó la reacción. La contracción del cuerpo fue perdiendo fuerza. Los párpados se cerraron, se distendieron los puños de las manos, empalideció el semblante para entonces desfigurado y la respiración fue normalizándose. Respiré profundo. Lo sucedido no había sido más que un efecto adverso. Los animales de laboratorio muchas veces acusaban reacciones similares, pero una vez controladas el tratamiento continuaba su curso y no se repetían los síntomas en las dosis subsiguientes. Tenía casi 20 horas para inyectar la segunda dosis del fármaco programado. Durante la noche recuperó, por lapsos más o menos extensos, el estado de conciencia. Hola, papá, ¿podés reconocerme? Vas a estar bien, te lo prometo. No habrán sido en vano todos tus esfuerzos. Te convertirás en un Nobel, ya verás. Una mueca en sus labios reveló una sonrisa. Era evidente que me escuchaba. Tomé su mano entre las mías y sentí que se esforzó en oprimirlas. Luego cayó en un sueño profundo. Intenté descansar en la cama que a su lado había sido dispuesta para mí. Mis pensamientos se detenían en aquellos hombres que en los últimos años habían muerto sin la posibilidad que ahora tenía mi padre, en los innumerables mecanismos burocráticos que retrasaban una y otra vez la puesta en marcha del tratamiento. A partir de ahora todo sería distinto. Cuando la situación me permitiese informar acerca de lo acontecido, hablaría en principio con Adolfo von Haster. La atrofia cerebral progresiva pasaría a la lista de las enfermedades con protocolo. Y aun cuando después la investigación debiera continuar con miras a prevenirla y o atacarla en su primera fase, los laboratorios ya estarían distribuyendo la droga que cambiaría por completo las posibilidades de estos enfermos. Estaba dispuesta a enfrentar a los altos tribunales de la ciencia. No olvidaba que había actuado en contra de las leyes vigentes, pero tendría el apoyo de todas las comunidades médicas. No sería difícil conseguir la absolución a la pena que me tocaría afrontar. Mientras esperaba que el sueño me venciera, decidí recurrir a mi anotador para dejar registrado cada uno de los pasos realizados, síntomas y reacciones del paciente y una pormenorizada secuencia de los hechos. Eran elementos imprescindibles para fundamentar mi accionar. Con la primera luz de la mañana reclamé nuevas tomografías y estudios neurológicos. Aunque estaba segura de que la crisis del día anterior no había dejado secuelas, no solo quería asegurarme, sino conocer el estado de mi padre antes del suministro de la segunda dosis. Cuando así fue, inyecté la droga tan lentamente como segura. Octavio movió sus dedos. Había intentado levantar su brazo libre y mostraba apreciables indicios de recuperación. Esta vez, cuando sus ojos se abrieron, detuvo la mirada en la mía. ¿Cómo te sentís?, le pregunté mientras secaba el sudor de su frente. Y en un susurro conmovedor lo oí susurrar:
Te quiero. Recurrí a toda mi voluntad para no desmayarme. Como si fueran escenas de una película, imágenes de un sueño o recuerdo difusos, fueron desfilando en mi mente distintos momentos. Aquellos en los que el descubrimiento de drogas que trataran la ACP fuera el fin de una larga búsqueda, una ley que redactara acuerdos, un paciente que recuperaba la sonrisa, un diagnóstico más entre muchos otros tratables, un ícono en la salud de la humanidad. Mi hijo y mi marido, mi hermana y mi madre, Adolfo y otros médicos cercanos a mi padre, este país tan mío y los estados europeos luchando desenfrenadamente por una enfermedad que aterrorizaba. La Argentina, que pronto sufriría el mismo mal que nos acosaba y se difuminaba como ratas en un sótano, como gatos en el tejado, murciélagos en la noche. Mi profesión y yo, la de mi padre empeñada en ganarle a la lucha contra la enfermedad más degradante de las últimas décadas. Los días de mi niñez, los de él en Puerto Madryn y mis abuelos en España. Todo marchaba sobre rieles. Era tan increíble como real. Octavio Linares resistía a la ACP. Era consecuencia de su propia lucha. No alcanzarían las páginas de los diarios, los análisis científicos, los protocolos médicos ni la historia de la salud para valorar el trabajo de un grupo de profesionales con un fin en común. Si bien había pedido no ser molestada por nadie, me apremiaba la necesidad de contactarme con Adolfo Van Haster. Él debía ser testigo y partícipe del resultado de las drogas. Miré el reloj. Era demasiado temprano. Esperaría unas pocas horas más. Los distintos catéteres que atravesaban los orificios nasales de mi padre pronto pasarían a ser un recuerdo. Atrás quedaría el fantasma de los aparatos artificiales para respirar, o la traqueotomía que hasta poco antes había considerado. Me acerqué una vez más a esa cama de la sala de terapia intensiva, acondicionada con la aparatología más moderna del mundo, y acaricié el rostro de ese hombre tan amado. Cuando me alejé, en procura de un vaso de agua, un espasmo lo sacudió. Me detuve, paralizada. También se detuvo el movimiento advertido. Estaba demasiado cansada, tenía que tratar de relajarme. Luego me pareció escuchar un gemido. Me inquieté. Enseguida advertí que provenía de la garganta de mi padre. Vi cómo se tensaba la piel del cráneo y se paralizaban los músculos del rostro. Giré la mirada hacia el aparato que mostraba los signos vitales. En ese preciso momento sufrió una crisis espasmódica inusitada e intensa. Los marcadores de los pulsos cerebrales iniciaron su descenso. Rogué ayuda por el altoparlante de la sala. Todos los intentos fueron en vano. Pronto una recta dominó la imagen de la pantalla.